Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a dudas, cada vez estamos más cerca, como decimos, de los eventos más extraordinarios que ocurrirán, que para muchos será una sorpresa, pero para aquel que espera en el Señor, que tiene una relación con Dios, sabe que cada vez estamos más cerca de esta realidad. Por todo lo que está ocurriendo en el mundo, nos está anticipando que Cristo viene pronto a levantar a su amada, a su iglesia. Tenemos el reloj profético es el pueblo de Israel. Y todo lo que está aconteciendo en el Oriente, Medio Oriente, está indicando que cada vez esto se pone más difícil para algunos, pero para nosotros estamos viviendo tiempo profético, escatológico, esperando la venida de Jesús. Es un hecho que esto ocurrirá. Por eso que estamos anunciando en este tiempo, para que todos puedan aprovechar esta oportunidad y puedan acercarse a Jesucristo y puedan recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador. El tiempo se acaba, la puerta de la gracia se puede cerrar en cualquier momento. De todas maneras, siempre tenemos que estar listos, preparados, porque venga Él a buscarnos o no, de todas maneras vamos a tener que encontrarnos con Él. Porque bueno sería encontrarnos con Él aquí para tener una buena relación con Él y vivir la eternidad con el Señor. Esta es la oportunidad que tiene todo. Mientras viva el hombre, mientras tenga vida, el hombre tiene oportunidad de volverse a Dios, de reconciliarse con Dios. Una vez que parta de este mundo, ya no se puede hacer más nada. Por más que clame y lamente en el infierno por la llama, será terrorífico. Nadie podrá obtener ningún beneficio. La oportunidad, uno elige la eternidad donde pasará tomando sus decisiones en la tierra, aquí en este tiempo. Por eso estamos anunciando la palabra de Dios. Como ciudadano del cielo, como hijo del Eterno, del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos parte del reino eterno de Dios. Por su gracia y misericordia. No es que por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros allí. Para que todas las personas puedan volverse a Dios y puedan reconciliarse con Dios y puedan tener salvación y seguridad y disfrutar no solamente aquí, sino la eternidad con el Señor. Cada uno toma su decisión. Por eso estamos compartiendo acerca de qué manera vivir en el Espíritu conforme a la palabra de Dios. Estamos viendo lo que es la carne. Tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa, con todo aquello que nos aparta de Dios. Pero qué bueno que en Cristo tenemos el perdón, tenemos redención y reconciliación por su gracia. Por eso vamos a seguir compartiendo la palabra profética, que es más segura, la que está en las Escrituras, la palabra de Dios. Y lo que voy a compartir en este momento tiene que ver justamente con la palabra profética. Y dice así la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8 vamos a estar meditando este versículo de la palabra de Dios. Capítulo 8, verso 11 dice así, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Cristo, está hablando de esta realidad. Fíjense, con toda claridad nos dice la palabra, si el Espíritu de aquel mora en vosotros, está hablando de una realidad, mora, o sea que el Espíritu Santo mora
en los cristianos verdaderos. Mora en aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo. El Espíritu de Dios mora en tu vida y mora en mi vida, dice las Escrituras, la palabra de Dios. Esto es una realidad. Por eso es que nosotros tenemos vida eterna. No es porque nosotros merecemos, porque nos hemos esforzado por nuestros recursos, sino por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice el Espíritu Santo, dice, estará en nosotros y con nosotros para siempre. Y esto es una realidad. Morar es estar, no es que viene esporádicamente, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ese Espíritu, está diciendo la palabra con toda claridad, y este Espíritu que mora en nosotros, el que levantó a Cristo, que levantó a aquel de los muertos, a Cristo Jesús, también obrará en nuestra vida de esa manera. El Espíritu Santo, fíjense con toda claridad, está diciendo, qué importante por eso ver las Escrituras, la palabra de Dios, que levantó el mismo Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. O sea que el Espíritu que levantó a Cristo, Cristo de la muerte, o sea, el poder de la resurrección, el Espíritu de la resurrección, del poder de la resurrección. Si el poder de la resurrección que estaba en Cristo, que levantó a Cristo de los muertos, mora en nosotros. Fíjense, es el poder de Dios que está en nosotros. Es Dios que está en nosotros. Por eso la Biblia dice, con toda claridad, hijitos, vosotros la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, porque el que está en nosotros es el Espíritu de Dios que mora en cada cristiano. Por eso somos templo del Espíritu Santo, somos templo portátil que llevamos a Dios donde vamos. Por eso también el cristiano tiene que vivir en sintonía con Dios, en buena relación con Dios, para mostrar a Dios a aquellos que lo necesitan en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos que decir que sin santidad nadie verá al Señor. Y este es un proceso constante en la vida de un cristiano. Vamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Dice, y la supereminente grandeza de su poder, la cual dice Efesios, por ejemplo. Efesios capítulo 1, para que vean ustedes que habla también del Espíritu de Dios, del poder de Dios, que levantó a Jesucristo de los muertos. Dice del verso 19, por ejemplo. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. ¿Para quién? Para con nosotros lo que creemos. Nosotros hemos creído en Cristo. Según la operación del poder de su fuerza. Ese mismo poder, la cual operó en Cristo, resucitándolos de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense qué revelación profética que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu para los que creemos que está en nosotros. Es el poder de Dios. Fíjense que dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ese poder que está en nosotros, que creemos en Cristo, ese poder de la resurrección, ese poder del Todopoderoso que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Es el mismo poder que está en nosotros y que actúa en nosotros y a través de nosotros. Es el Espíritu de Dios. Fíjense qué impresionante. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, de aquel que levantó a los muertos mora en vosotros,
¿Qué pasa? Él también, ¿qué pasa? Vivificará vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que mora en vosotros. Esto es palabra profética. Está hablando de lo que acontecerá. Si bien nuestro cuerpo terrenal, pecaminoso, va a quedar, pero vamos a tener un cuerpo diferente, transformado por Dios. 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 53 dice, y aquí digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Está hablando la profecía bíblica, la palabra profética de lo que acontecerá en los postreros tiempos que estamos viviendo, el tiempo profético, que esto puede ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Fíjense cuánto tarda uno para abrir y cerrar los ojos. Y así será algo instantáneo, algo tan violento, que la iglesia va a desaparecer de esta tierra. Y van a resucitar todos los que murieron en Cristo, todos los creyentes de todos los tiempos, desde que Jesús vino, resucitará. Y es algo tremendo, porque la Biblia dice, fíjense, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad. Tenemos cuerpo glorificado, tendremos cuerpo glorificado. Esto dice las Escrituras, esto garantiza lo que dice la palabra de Dios. No todo dice morir, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos en Cristo, dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses, también dice, el apóstol Pablo dice también en 1 Tesalonicenses, dice, por tanto, hermano, no quiero que os tristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Fíjense para que usted vea, 1 Tesalonicenses 4, del verso 13, vamos a estar leyendo que dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea que está hablando acerca de los que murieron en Cristo. Acá dormir significa que murieron. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acá está hablando, ¿qué pasa? Los otros que no tienen esperanza son aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Que el Espíritu de Dios no mora en su vida. Que no está el Espíritu de Dios en ellos. No tienen esperanza. Las personas sin Dios están sin esperanza en este mundo. Se murió y se acabó todo. No tiene ninguna seguridad. Por eso dice la palabra de Dios, lo que dice las Escrituras. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es un hecho real, creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea que cuando Jesús venga en el arrebatamiento, van a venir todos a recibir su cuerpo transformado, su cuerpo glorificado, en la resurrección de todos los muertos. Van a resucitar con un cuerpo inmortal, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo que nunca morirá. Porque este cuerpo que tenemos nosotros es terrenal, temporal. Pero hay un cuerpo preparado por Dios para aquellos que aman a Dios y siguen a Dios. Por supuesto que será parecido, pero diferente, eterno, indestructible, eterno. Fíjense qué maravilla, ¿no es cierto?
que dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos de Tesalónica, porque ellos veían que muchos hermanos morían y Jesús no había venido todavía. El apóstol Pablo hablaba de la venida del Señor. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que duermen, que mueren y no han visto todavía al Señor? Entonces, está diciendo el apóstol, está trayendo un mensaje para estos hermanos, para los familiares que han perdido seres queridos. Y le está diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, el apóstol Pablo está hablando aquí palabra del Señor específicamente. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nosotros, que probablemente, supongamos que Jesús venga ahora, el privilegio que los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es palabra profética y esto se va a cumplir en cualquier momento. Los muertos van a resucitar. Van a desaparecer millones de la faz de la tierra. Van a ir a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Cada vez estamos más cerca de este evento glorioso que va a ocurrir. No sabemos cómo va a ser, pero para Dios todo es posible y para Dios va a cumplir su promesa. Porque Él mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es un hecho, así como Jesús resucitó, como el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu va a resucitar a todos los que durmieron en Cristo. Resucitarán con un cuerpo glorificado, con un cuerpo inmortal, así como el cuerpo del Señor Jesús. Que las paredes, puedes atravesar las paredes de la puerta, no hay lugar donde no pueda impedir que esté. Esta es la palabra profética. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su mismo Espíritu que mora en vosotros. Fíjense qué promesa, qué palabra de Dios. Esta es la promesa que tenemos de aquellos que estamos en el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que vivimos en el Espíritu. Y tenemos esta promesa que vamos a resucitar o que vamos a ser transformados para ir a morar con Cristo por toda la eternidad. Porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino eterno. Por lo tanto, toda la materia, todo lo que este cuerpo terrenal va a quedar, como dice terrenal, en la tierra. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos. Este arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser este año, puede ser ahora, el mes que viene, el año que viene. No sabemos el día ni la hora. Pero cada vez estamos más cerca. ¿Sí? Qué importante que puedas tener esta esperanza. Yo te pregunto, ¿mora el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Dios mora en vosotros, en ti? Y vive conforme a la palabra de Dios. Vive conforme al Espíritu. Anda en el Espíritu. Esto es importante porque esto es la evidencia de un cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, porque vive en el Espíritu y manifiesta el fruto del Espíritu en su vida cotidiana. Esto
el cristiano que está preparado, listo para estar con el Señor y disfrutar por toda la eternidad. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas tomar esta decisión y puedas recibir a Jesús en tu vida y de esta manera recibir al Espíritu de Dios en tu vida, que puedas recibir la salvación. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. A vida eterna en Cristo Jesús. El que oye la palabra y cree. Así que, si crees, qué bueno que puedas tomar esta decisión y lo puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Señor, quiero que tu Espíritu more en mi vida. Tu poder esté obrando en mi vida, transformándome, cambiándome. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname y límpiame de toda maldad. Que tú seas mi Señor y Salvador. Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.